Inicio esta intervención en nuestra querida corporación agradeciendo naturalmente a los miembros de la Junta que acogieron la propuesta de exaltarme a la categoría de miembro de número, lo que constituye gran honra y que corresponde más a una generosidad de quienes lo hicieron posible y menos a merecimientos de quien habla. La afortunada coincidencia que esta elevación de dignidad se haga en oportunidad cercana al sesquicentenario de la Academia Colombiana de la Lengua representa una singular responsabilidad, como aquella que emerge en las promociones o cohortes universitarias de graduandos que se identifican en ocasiones con el nombre de alguna efeméride o de algún personaje que haya incidido o deslumbrado durante el recorrido universitario, en este caso con la fecha de conmemoración de los 152 años de la corporación, celebrada el 10 de mayo de este año, misma fecha del ascenso. Creo entonces que la vocación de los fundadores de la Academia y del mismo momento de su origen ha de inspirar en lo posible los pensamientos que se expresan en este tipo de ceremonias, en las cuales confluyen sentimientos de emoción por el honor y al mismo tiempo el sentido del deber frente al rigor de aquello que sea de objeto de disertación en lo venidero. El sesquicentenario. Mariano Roca de Tojores, Marqués de Molins y La Manchega. Justa la mención a la obra La Manchega, concluida en 1873, de don Mariano Roca de Tojores, Marqués de Molins, director que fuera de la Real Academia Española de la Lengua desde 1865, que la presentó ante la Academia Española y que constituye una espléndida descripción de una comarca en el centro de nuestra España que no puede engreírse con sublimes cumbres y siempre argumentadas cimas. También allí se queja de los modernos tiempos en que ni el español es monárquico ni Dulcinea manchega, o que en la planicie manchega los árabes encontraron a sus anchas como en el Sahara, también del carácter de los manchegos, de quienes no duda en hacer varias afirmaciones sobre su carácter y su personalidad. La Manchega recrea cantares y describe parajes y personajes, alude a las señoras hidalgas, acota que la admiración de Sancho por don Diego de Medina y su estancia ha debido comprender otros caballeros que viven de la misma manera. Esta obra, La Manchega, que me la remitió la Fundación Ortega Gasset Marañón, es muy importante porque el Marqués de Molins, en su calidad de director de la Real Academia, permitió que allende las fronteras de su país se pudiesen crear academias homólogas, entre ellas la colombiana, la primera del Nuevo Mundo, en 1871, lo que fue posible por la eficaz gestión de José María Vergara y Vergara, Miguel Antonio Caro y José Manuel Marroquín. Nuestra imaginación se traslada a la fundación, a las vicisitudes del nacimiento de la Academia, a la tarea adelantada personalmente por Vergara y Vergara en Madrid y a los empeños de ese trío, y los empeños de ese trío representan momentos semejantes a tarea pareja narrada en la novela Hombres Buenos de Pérez Reverte, miembro de la Real Academia de la Lengua, que trata del encargo hecho a dos integrantes de esta para la consecución de la enciclopedia de Diderot en París. Dúo en la novela, trío en la realidad colombiana, hombres buenos, los fundadores de la Academia. Persuasivo el discurso de Vergara frente a Roca de Tojores, y a partir de ese momento hasta hoy, algo más de centena y media de años como prolongación luminosa del momento fundacional. Como diplomático en la Embajada de Colombia en París, Vergara y Vergara consideró que era necesario establecer vínculos culturales con España, antecedente de la iniciación definitiva de los vínculos diplomáticos inexistentes luego de la independencia. Las cartas políticas que en ese momento publicó Carlos Holguín dan cuenta de una época también de la defensa de la regeneración y mucho de cómo las memorias de los protagonistas de la vida pública son especialmente útiles
posteriormente para quienes deseen entender sus visiones del momento en el cual les correspondió vivir o actuar. De José María Vergara y Vergara es plausible que se destaque su visión estratégica al considerar que para iniciar relaciones con España, lo primero, como sucedió merced a su determinación, consistía en establecer relaciones culturales alrededor de la lengua. En otras palabras, ya lo dije en este mismo recinto, primero la lengua, luego la política. Los 12 integrantes iniciales de la corporación, todos de tanta solvencia, de algunos de hecho ya he hecho mención en este recinto. Aludo de nuevo a Rufino José Cuervo, cuya rotundidad permitió la afirmación que estaba a nivel de Goethe, como se recordó por el señor director de la corporación el 15 de febrero del 2021 en la sesión inaugural de actividades de la anualidad académica, con ocasión de los 110 años de su deceso en París, en un ejercicio de recordación tanto más simbólico como que se hizo en presencia de algunos de los descendientes de los Cuervo, emprendedores en lo cultural y en lo empresarial, que también hoy nos acompañan. De Rufino José Cuervo, que en su prolífica vida temprano hizo patente su inquietud por las letras, que obtuvo galardones honoríficos en diversas universidades en Europa, que se consideró como el más grande filólogo del mundo hispano al decir de Menéndez y Pelayo, se agrega, en opinión de Malcolm Tice, recientemente fallecido, que la obra hecha por los hermanos Cuervo, Ángel y Rufino José, que lleva por título Vida de Rufino Cuervo y noticias de su época, constituye tal vez la mejor biografía colombiana, la biografía clásica de la historiografía nacional. Los relatos de sus viajes por Europa se consideran de valía por los historiadores expertos en la incidencia clásica en Colombia, pues contienen una visión de quienes en procura de conocer el mundo se aproximan jóvenes a las fuentes de la civilización junto por muchos pareceres. De José Manuel Marroquín, primer secretario de la Academia y posteriormente presidente de Colombia. He creído que hace falta una biografía que trascienda veladuras y claridades políticas del ejercicio de su gobierno, que fue tan convulso, para destacar de mejor manera su faceta literaria, que se prolongó en su hijo Lorenzo, a propósito de cuyo centenario de fallecimiento en Londres se hizo aquí el 23 de julio de 2018 un homenaje también con presencia de sus descendientes. Del Moro destacó la especial edición conmemorativa de la Fundación de Bogotá en 1938, con ilustraciones del célebre pintor Enrique Gómez Campuzano, que constituye un verdadero portento, algunos de cuyos ejemplares los conserva como cuidadoso guardián uno de los descendientes de Marroquín Ricaurte, Ricardo Morales Rubio. Me ha llamado siempre la atención acerca de la reflexión de la gloria, de los triunfos, de las derrotas y las pasiones de los hombres que hace Marroquín Ricaurte en el Moro, que con la visión colombiana, bogotana y de alguien conocedor del campo, la sabana de Bogotá, parece una extensión, complemento o anticipo de los compendios de consejos de filosofía de acción política, muchos de ellos citados en estos días tan especiales de nuestra vida republicana. Célebre la anécdota que escondía una velada crítica hecha en la época de publicación del libro, mofándose del hecho que un caballo hablase, transmitiese impresiones o manifestara cavilaciones. Para quien esto dice, ese reproche correspondía más a las discrepancias políticas que eran abundantes al momento de la publicación de la obra y menos al válido empleo de una ficción de poner en boca de un equino las reflexiones acerca de las actuaciones humanas no exentas de mezquindad, en ocasiones resultados del desvanecimiento o del ensañamiento. De Caro, sabido es el vigor de su prosa en sus artículos y discursos, en la defensa de la fe católica y de su convicción política conservadora, una y otra con un nervio especial en defensa de la tradición. Hizo un cambio notable en la ortografía de la lengua, contribuyó a la fundación de esta academia y
merecidamente el Instituto Caro y Cuervo, y merecidamente el Instituto Caro y Cuervo perpetúa su memoria como filólogo. Hago en el escrito una referencia a la discusión de Miguel Antonio Caro sobre Jeremías Bentham y el levantamiento de la proscripción de Bentham en la Universidad del Rosario en el año 2002. Más allá de estas caprichosas pinceladas de los fundadores de la Academia, que he hecho con una singular visión, la Academia ha sido celosa en la preservación del legado de tamaño activo que ha sido unificador de la identidad cultural, que ha vertebrado un universo de hispanoparlantes para los cuales la colombiana es una de las academias de referencia más relevantes. Me corresponde ahora aludir al señor K, que es al cual me ha sido asignado. El señor K tiene la siguiente genealogía. Don Felipe Zapata, al momento de la fundación, el general Rafael Uribe, de quien en el discurso de incorporación como correspondiente hice mención y alusión a su faceta como filólogo, su diccionario de colombianismos, escrito en el Panóptico. Después viene don Laureano García Ortiz, célebre de discursos aquí en esta corporación, don Germán Arciniegas, un ícono de la cultura y la historiografía nacional. Recientemente, ayer, recordaban en algún periódico español la obra de Eva Reyes, la pintora, y la introducción que él hizo a su obra de correspondencia. Don Efraín Otero Ruiz, célebre médico, y finalmente don Carlos Villalba Bustillo, querido amigo, de quien haré una referencia como es usual en este tipo de ascensos. Muy complacido, además, porque Carlos Villalba fue un jurista, magistrado, miembro de las academias de jurisprudencia nacionales e internacionales. Un cultor del idioma excepcional, casi que único, pues era uno de los pocos supérstites en el empleo del revesino o al revesino, modalidad de leer al revés las palabras y así pronunciarlas. Con ocasión de su deceso en diciembre del año 18, las emisoras recordaban esta faceta y transmitieron a parte de sus intervenciones utilizando el revesino. Conversador ameno e ilustrado en la bahía de Cartagena, en las tertulias de los cafés en Aeróbica o en el Palacio de la Inquisición, que era la sede de la Academia de Historia de Cartagena, de la cual era miembro honorario, o en Bogotá, en sus cada vez más distanciadas visitas, siempre vivaz, con una rapidez mental envidiable que provocaba un interesante intercambio de opiniones, adornado siempre de gracejos y buen humor, un difusor de los valores de la costa Caribe, región a la cual estimuló en su desarrollo, en las universidades del CINU y de Cartagena, de las cuales fue rector. Fue columnista en El Espectador, editorialista del mismo medio, y hasta el final de sus días columnista en El Universal, ocasionalmente en El Tiempo, autor de muchas obras sobre historia, entre Núñez y Uribe, la Revolución Inconclusa, Los Mecenas del Desastre, en fin, muchas obras. De recordar, y hacerlo mucho, el artículo que escribió sobre García Márquez, uno de los mejores, cuando supo de la muerte del Nobel, que tanto recreó a Cartagena de Indias en sus novelas. Villalba recordaba cómo Gabo recorría Cartagena cuando era redactor del Universal a los 22 años. Ese artículo, denominado Gabito Retrospectivo, es una magnífica semblanza de García Márquez que nos lo contaba Villalba, lo hizo desde Popayán, donde se encontraba en una visita, en una Semana Santa, en una visita con la familia Chaos, que era la de su señora. Recuerdo también las conversaciones de él respecto de los pintores cartageneros, en especial Cecilia Porras, cartagenera, que hoy está en el TED de Londres, y cómo Villalba precisaba de su taller que daba en la calle de los 7 Infantes,
casi quedaba el número exacto y el local donde quedaba el estudio de esta pintora. En alguna oportunidad me cupo el honor de presentar su libro, Los ciclos del poder en el claustro de la Merced, en la Universidad de Cartagena, en el cual hicimos la epigrafía, menciona la epigrafía de los seres cartageneros en el Rosario, en el propio claustro de la Merced. Con ocasión de una reunión gremial en Cartagena, en ese ejercicio de recordar, de rememorar, preciso un encuentro en octubre del 2018, que a la postre fue su despedida de varios de los que estamos aquí, como mi señora Ricardo, y fue la penúltima vez que él tuvo encuentro con Juan Gosaín, miembro muy querido y numerario de esta corporación. Todo ello para destacar que esas referencias a Villalba refrendan los vínculos que con complacencia me brindan halago para sucederle en el SINOCA. De esa reunión en Cartagena, la despedida, recuerdo también que Jorge Alejandro Medellín Becerra, filólogo, poeta y quien ahora está en un fascinante empeño de rescate de palabras perdidas, compartida con Gosaín y con Villalba y con todos los propósitos de su en ese momento inicial investigación, la cual esperamos que en algún momento sea presentado en esta academia. En tercer lugar, en el escrito aludo al tema de la pandemia, cómo la pandemia nos afectó a todos tanto. Hago alusión al sonido del silencio como era propio de esos momentos tan complejos que vivió la humanidad, y cómo la pandemia nos creó una nueva realidad en la virtualidad. Todo eso para abordar el tema de la explosión telemática y algunos abordajes de la inteligencia artificial. El candor puede acompañarme, pero la candidez se vela en el claustro, como se dice, como lo decía Roque Barcia, y este claustro de la Academia Colombiana de las Lenguas sí que lo permite. Recientemente declarada extinta la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, ella significa quizás algo más que la exacerbación de un temor justificado, y quizás que haya permitido una reflexión sobre varios temas, como que lo digital antes de la pandemia y aún con todo su auge fue después de todo un acontecimiento pausado frente a la explosión telemática asociada con el confinamiento del orbe, por cuyo efecto se introdujo lo digital rápidamente como indispensable para la comunicación y el desenvolvimiento de la humanidad. Y es que las necesidades de digitalización constituyen un reto grande, sin lugar a dudas. Nos estamos digitalizando a golpes, algo parecido al médico a palos en las series de comedia. La tecnología digital debe dejar de ser un mito, un pantagruel inaccesible, porque la realidad nos forzó a enviar cada vez más esas herramientas con mayor frecuencia y mejor entusiasmo, y el acceso a la tecnología se convierte o se ratifica en algo esencial para todos. Así lo ha entendido la Real Academia de la Lengua, que emplea diversas herramientas tecnológicas para cumplir con su misión de guarda de la lengua y de su difusión, y procura que las máquinas cognitivas, como las llaman los Marianson, intercambien un buen español. Y es que esas máquinas cambian músculos e incluso neuronas, como lo destacan algunos. Ha irrumpido con tanta fuerza lo digital que en una reciente conferencia se aludía a que del Homo sapiens estamos pasando al digitales, que parafraseada sirve parcialmente al título de esta intervención. Se agrega al paso del entre el Homo sapiens al digital, del tipográfico, según McLuhan en la galaxia Google. Frente a esa nueva y apropiada manera de identificar al ser actual, hay un reto inconmensurable de la lengua, no solo para que esas máquinas se comuniquen en un buen español, sino que es de mayor alcance el significado de lo digital, de lo telemático,
en las expresiones que se utilizan, en la inmediatez de su empleo, en lo permanente de su cotidiana presencia. Lo digital también trae situaciones asimétricas. Lo hemos visto en la pandemia, las regiones frente a los centros urbanos que no siempre son parejas en condiciones de acceso, pero que tampoco significa que sean estos los más desarrollados o con mayor capacidad. E igual frente a los países, hay algo o mucho de geopolítica global al respecto o disparidad regional o territorial. Hay centros de apoyo para que los desvalidos o desprotegidos tengan acceso a herramientas digitales, junto con las otras garantías de salud o educación, como sucede con los migrantes. Por ejemplo, la superación de la fragilidad y de la precarización de la educación pasa por la disponibilidad de tecnología, y en todo ello la lengua tiene un papel preponderante, como que el utilizado sea comprensible, proporcional a los destinatarios de las herramientas, que propicie el entendimiento, que estimule el apego a la lengua y a su buen empleo, pero ese empeño es de los operadores, mejor de quienes insertan información para que las máquinas cognitivas se comuniquen en español o parlen, digamos. ¿Qué decir en materia educativa cuando se alude a la transformación digital como mecanismo de recuperación y resiliencia, aprobado por el Parlamento Europeo en febrero del 2021, que quiere una Europa más digital, y allí que cualquier esfuerzo en nuestros países sea poco para procurar la conectividad y el acceso de los jóvenes en las regiones y en los estratos más necesitados? Así como en otras épocas se decía que la propiedad era lo prioritario para una sociedad en un momento determinado, que luego esa relación la tuvo la seguridad social, posteriormente pasó a la seguridad ciudadana. Hoy pareciera que junto con lo anterior, el acceso efectivo a lo digital es un elemento de igualdad real. En otras palabras, la entrada a lo digital no puede ser una fuente de desigualdad que se agregue a otros factores. De hecho, hay analistas que consideran que para el fin de la pobreza son cruciales los rápidos avances tecnológicos. La pujanza de China se atribuye mucho al desarrollo digital, a la conectividad, al auge de lo tecnológico. Por ello se habla del triángulo Estados Unidos, Europa, China, y la sugerente opción de identificar a China. Nuestro querido cónsul conoce bien, como pocos, el desarrollo, la realidad de China, de identificar a China como socio, competidor o como adversario. Salimos del confinamiento con mayor empleo de herramientas tecnológicas. Incluso estas permiten un esplendor de la ubicuidad que facilita la presencia telemática, como la que ahorita estamos viviendo cuando unos queridos amigos a 1800 kilómetros están desde España siguiendo esta transmisión, a quienes les agradezco. Y eso se hace patético o evidente un día aquí en esta corporación, el 4 de octubre del 21, cuando estábamos en una sesión. Estábamos viendo también otra de la Real Academia Española y sin mayor problema estábamos recordando a Rodó, a Pedro Enríquez Ureña, y estábamos viendo nuestras propias actividades aquí. La Real Academia ha concentrado reciente empeño frente a la inteligencia artificial que se ha conducido al interior de tantas actividades como la medicina, la ingeniería, y que es definida como la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Esto es, que se semejan a la capacidad del ser humano. Esos programas tan ambiciosos se comunican entre sí, y al abordar el tema se recuerdan esas antiguas películas o imágenes de películas futuristas en las cuales las armaduras hablaban o los inventores tenían aspiración de brindarles movilidad a algunos artefactos que aparentaban además hablar. En la literatura, en la música y en el cine hay variados ejemplos de esa aspiración.
Temas como la maquinización o la transhumanización suscitan discusiones vigentes, muy interesantes, además de textos fascinantes, pero que desbordan el propósito de estas líneas, que pretenden solamente abordar el impacto de un lenguaje en la digitalización, al barrontar la incidencia de la inteligencia artificial. Pero que las cosas hablen o que algunos animales hagan ruidos similares a los humanos, es decir, que parlen según la acepción registrada en el diccionario de la Real Academia, no es ajeno a la literatura. Hay una obra muy reciente, colombiana, del profesor Leonardo Ordóñez Díaz, con un sugestivo título, Ríos que cantan, árboles que lloran, que constituye una magnífica contribución a la comprensión de la narrativa de la selva. O, de nuevo, la referencia al caballo en el moro, al caballo que hablaba. Y sí que es verdad que es propio de la literatura que aborde esas imaginaciones, al fin y al cabo es de su esencia, o que el cine con su magia permite esas licencias, pero es diferente que las máquinas hablen entre sí y que emulen o procuren sustituir destrezas o habilidades de los humanos. Por eso resulta llamativo registrar novedades, como que la inteligencia artificial aprendió español en la Biblioteca Nacional de España, según lo registra la prensa madrileña, o que la propia página web de esa biblioteca registre esa novedad como campo de entrenamiento de la inteligencia artificial, pues la máquina cognitiva es capaz de reconocer el lenguaje natural en el cual hablamos los humanos, conforme se cita en alguna obra especializada. Hago, para cerca ya concluir, una referencia al lenguaje, creatividad y emoción para seguir las categorías mencionadas en la obra de una profesora de Ciencias Cognitivas, Margaret Wellman, de la Universidad de Sussex, quien inicia su trabajo investigativo afirmando que la inteligencia artificial tiene por objeto que los ordenadores hagan la misma clase de cosas que puede hacer la mente. En materia de lenguaje, las máquinas cognitivas se ocupan de comprender el lenguaje que se le presenta o que se inserta. No se trata que haga su propia producción lingüística. Otro tema asociado con la inteligencia artificial es la creatividad que es propia de los humanos y que se atribuye no sin temor a las máquinas por las construcciones o deducciones probabilísticas que suelen hacer y las manifestaciones predictivas que hacen en los diferentes dispositivos. En materia de inteligencia artificial, no todo es pacífico o halagüeño. Desde luego hay inquietudes, pues tratándose de diversas capacidades para procesar información, como por cierto describe a lo digital el diccionario de la Real Academia, hay múltiples opciones para hacerlo. Hay múltiples preguntas. ¿Es peligroso el desarrollo de una inteligencia artificial puesta al servicio del poder de las ambiciones económicas, porque puede provocar un aumento de la desigualdad y de la destrucción ecológica del planeta? ¿O es capaz la inteligencia artificial de producir conciencia? En fin, un variado repertorio de inquietudes alrededor del tema de la inteligencia artificial. Difícil que al momento de la creación de la Biblioteca Nacional en España, hace 310 años, o más recientemente que el legendario director Marcelino Menéndez Pelayo, cuya efigie exorna el edificio madrileño, consiguieran el empleo de un mecanismo tecnológico como la de inteligencia artificial para facilitar el acceso de los usuarios en el ciberespacio, pero esta era de la tecnología así lo impone, y no pareciera lógico ponerse, replicarse o encerrarse frente a ello, ese monumental desafío, sin entenderlo y asumirlo en debida forma. Es algo de lo que la Universidad de Salamanca, en la efeméride de su centenario, llamaba el humanismo digital, humanismo que propugna, por el cual propugna la academia y por el cual un antiguo director de esta corporación, don Félix Restrepo, célebre sacerdote jesuita, pregonaba o procuraba que su humanismo fuese siempre en clave colombiana.
Hace unos años se hablaba de la aldea global, frase acuñada por McLuhan, como una de las descripciones que eran repetidas como un estribillo, casi como una monserga, para destacar la conectividad, en ese momento circunscrita a la televisión. Qué contraste con aquello que acontece en la actualidad, pues tenemos aulas globales. Cuántas charlas, cuántas interesantes conferencias no hemos oído. Cuántas sesiones de esta corporación hemos celebrado y han quedado insertas en el ciberespacio para su consulta. El futuro de la inteligencia artificial, mejor de tantas capacidades técnicas, tiene más interrogantes que certidumbres. Puede ser el terrorífico escenario planteado por la Universidad de Oxford de automatización sustituyendo la mano de obra, o un escenario más amigable. De hecho, los expertos vislumbran 3 escenarios que traslado en un libro sobre el tema cuyo título es sugestivo a la vez que inquietante. ¿Qué haremos los humanos cuando las máquinas lo hagan todo? Tales supuestos son los defensores de la distopía, los utopistas y los pragmáticos. Los primeros se inquietan por la futura dominancia de los robots, al paso que los utopistas entienden que todo será maravilloso, la tecnología será siempre la respuesta. Y por último, los pragmáticos, para ellos el futuro puede ser bueno si tomamos decisiones inteligentes y prácticas. Concluyo. Difícil predecir el futuro, difícil imaginarse cuál será el curso de la inteligencia artificial y de la lengua de Castilla. Se me ocurre que así como se expandió en América en virtud de los soldados de a pie y de caballo, de los eclesiásticos, de los colonizadores, de los funcionarios de las audiencias, en fin, de todos los protagonistas de la conquista en esa aventura de colonizar las Américas, es posible que la capacidad del Internet, de las redes sociales, contribuyan a otra aventura de la lengua de Castilla, en procura de su expansión, ojalá de su perfeccionamiento, de su ductibilidad para la traducción, en fin, tantas inquietudes. O, para decirlo en palabras de Antonio Machado, citado por Antonio Muñoz Molina, ni el mañana ni el ayer están escritos. Muchas gracias.